Buenos días, amigos, desde Madrid, cerca de la Moncloa. Hoy quería hablaros de lo que ha supuesto el Brexit para Europa. Sin duda alguna supone un gran cambio y con toda seguridad modificará el mapa de Europa. Os he preparado hoy 5 cuadros, podía haber preparado más, y una serie de libros. Voy a empezar por los libros. Alguno de vosotros me ha dicho si las matemáticas son importantes para la economía. Ahí tenéis un libro, Las leyes de la economía, de Dani Rodrik, que explica bien la relación de las matemáticas, los modelos, la política, la sociología. Merece la pena leerlo para entender por qué es bueno trabajar con modelos en economía. El otro libro que os presento es el de Piketty. En realidad se titula El Capital. Nada que ver con el libro que escribió Marx. Todo lo contrario. Es más bien un libro que habla de desigualdad, pero desde una perspectiva distinta. No digo que sea antimarxista, pero desde luego no es un libro marxista. Insisto en Yanis Varoufakis, que dice: y los hombres y los pobres sufren lo que deben. En realidad está diciendo: y los griegos han sufrido más de lo que deben. ¿Alemania castigará a pueblos enteros fuera de la propia Europa? Varoufakis salió tocado sin duda de ninguna clase tras ser ministro de Economía de Grecia. Hoy os presento un libro curioso de un viejo profesor, un magnífico profesor que se llamaba Fabien Stapé, que se dedicó también a ratos a la política y que al menos es divertido. Insisto en que leáis El desgobierno judicial, porque España no puede continuar ni un minuto más con una justicia dependiente, y Alejandro Nieto descubre y da soluciones para cómo se podría configurar un poder judicial constitucional independiente. Tampoco me cansaré de recomendaros a John Maynard Keynes, el mejor economista que ha existido en la historia de la humanidad. En realidad aquí se trata de una biografía de Robert Zidelsky. Es genial y es casi mejor leer la biografía que los libros de Keynes. Y la sorpresa. ¿A quién se le ocurriría pensar que Esperanza Aguirre había escrito un libro que se titulaba Discursos para la Libertad? Como podíamos imaginar, un libro de Esperanza Aguirre poco contenido puede tener. En realidad lo que hace es hacer un repaso de gente importante a lo largo de la historia con los que me temo que se comparaba, pero es como si nos encontráramos entre el día y la noche, entre el cielo y el infierno, entre Dios y el diablo. El diablo, lógicamente, es Esperanza Aguirre. Ayer tuvo una frase curiosa que dijo que los bolivarianos del Ayuntamiento de Madrid querían hacer auditorías de un montón de años y que eso era totalitario. Estoy en completo desacuerdo con Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre, no en el Ayuntamiento, pero sí en la Comunidad de Madrid, hizo verdaderos destrozos en la Comunidad Autónoma de Madrid. Si tuviera la desgracia de que el que le hubiera auditado las cuentas de la Comunidad de Madrid o del Ayuntamiento hubiera sido yo y no esos jóvenes podemitas o del Partido Socialista sin preparación alguna, hoy día, un año más tarde de haber entrado a controlar el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad, hoy día no solo Esperanza Aguirre, sino todos los presidentes que ha habido en la Comunidad de Madrid y todos los alcaldes que ha habido en el Ayuntamiento de Madrid posiblemente estarían procesados en estos momentos. Es terrible que Esperanza Aguirre eche mano de Pericles. Pericles, cuando hablaba en su oración fúnebre de la libertad. Es terrible que recoja, lógicamente, el juramento de los ciudadanos griegos de la ciudad de Atenas cuando llegaban a la mayoría de edad. Es impresionante ver la historia cómo cambia. En nada se parece siglo V a.C. en Atenas con el siglo XXI, en el que tenemos que soportar verdaderas
verdaderos adefesios, verdaderos ignorantes, verdaderos sinvergüenzas al frente de los destinos políticos de ciudades, capitales, autonomías y en la capital de España. Bien, hemos dicho que íbamos a hablar del Brexit hoy. Vamos a hablar del Brexit. ¿El Brexit ha cambiado el mapa de Europa? Pues claro que lo ha cambiado. El Brexit no ha ocurrido nada serio, no ha habido ningún apocalipsis, no ha habido ningún destrozo, nada pasa en el Reino Unido, al revés. En el Reino Unido han aumentado las contrataciones, la libra se ha colocado en un punto que hace muy competitiva la economía inglesa y lo más importante, el Reino Unido, que son gente inteligente, los que partidarios del Brexit y los antipartidarios del mismo, han considerado que aplicar el artículo 50 de los tratados ya no era conveniente para sus intereses, pero sí que lo será un poco más adelante. Por lo tanto, quieren llegar a un acuerdo con Europa que les permita de alguna manera seguir seguramente con todo lo mejor de lo que tenían y con pocas penalidades con respecto a lo que supone realizar un acuerdo, por decirlo de alguna manera, un acuerdo serio con Europa que en el fondo toque a todo aquello que no les interesa. Siempre que hablamos de Reino Unido, decimos, ¿por qué los ingleses quisieron salir de Europa? Y no hay que mirar más que lo que se hace en Bruselas, qué comisión tenemos, cómo se puede dar el caso de que un presidente de comisión recién salido pase a trabajar para un banco de inversión americano, para defender los intereses del banco de inversión americano en Europa. No solo existe este precedente, hay muchos precedentes de presidentes de la comisión o de comisarios de la comisión que Europa solo les interesó en un momento determinado. Después poco, o mejor dicho, absolutamente nada. Eran gente, mala gente, gente que pensaba en sus intereses. No pensaba en los intereses de Europa, de los países que los habían mandado para allá, y mucho menos en los intereses de los ciudadanos. Lo que caracteriza a Europa seguramente, y lo único realmente importante que existía en Europa, era esa posibilidad para los europeos de pasar de un país a otro, ponerse a trabajar y que nadie te pusiera pegas. Eso en estos momentos, desgraciadamente, está muy limitado. Y desde luego el Reino Unido quiere limitarlo más todavía. Cuando se acuerden cosas entre la Unión Europea y el Reino Unido, es indudable que se tocará el tema de los irlandeses por obligación, el de los polacos. Mucho polaco ha estado trabajando y está trabajando en el Reino Unido, y la lógica es que continúen trabajando, y Reino Unido tendrá que aceptar cosas mínimas, faltaría más. Se intentará que siga respetando los movimientos de bienes, servicios y los movimientos de capitales porque al Reino Unido le interesa, y seguramente será así. Pero de todas formas, el Reino Unido con esto consigue tener una relación bilateral con Europa que en el fondo no es que obligue a Europa a cualquier ley que vaya a aplicar, imponerse o negociarla con el Reino Unido, no. Pero lo que es indudable es que el Reino Unido consigue algo que no tenemos los demás, y es poder negociar en una tacada con el resto de los 26 países europeos. Yo creo que el Reino Unido lo ha hecho bien, le está yendo bien, le irá mucho mejor, y sobre todo seguirá manteniendo lo que hemos dicho siempre, el centro financiero de la City londinense. Tampoco me cansaré en comentar que el centro financiero de Londres, de la City, es el mayor centro financiero del mundo, es el mayor clúster financiero mundial, es donde hay más sustancia gris dedicada a plantear la financiación de proyectos en el Reino Unido, en Europa, en todo el mundo. Desde luego, sin la City, la Europa se reduce a la mitad. Os di cifras y repito una vez más porque merece la pena que conozcamos dónde nos encontramos. Así como Alemania tiene muy malos financieros,
pero tan malos que ni siquiera, que como mucho tienen la forma de funcionar de allá del siglo XIX. Sin embargo, el Reino Unido ha desarrollado desde el final de la Guerra Mundial un sistema financiero espectacular y por eso tiene una gran proporción y parte en el mismo. El crédito bancario a nivel mundial es del 17%, pero el volumen de mercado de divisas que se estudia en Londres es el 41%, casi la mitad mundial. De las divisas que se negocian en el mundo se negocian en la City londinenses y en el Reino Unido. El mercado de los derivados, como os he contado en algunas ocasiones, en lo que son derivados de negociados en mercados son del 7% nada más, pero los derivados extrabursátiles, por ejemplo, operaciones de cambios de tipos de interés o temas monetarios, son de 49%. Impresionante. Cualquiera que tenga que financiar un proyecto en España, de verdad, un proyecto complejo, difícil para hacer en cualquier parte del mundo, tiene que ir a Londres, tiene que ir a la City. No le compensa ir a Bruselas, no le compensa ir a París, no le compensa ir a Frankfurt, no le compensa ir a Berlín. ¿Por qué? Porque todos están a años luz de lo que saben los financieros de la City. La reina de Inglaterra, que es un personaje curioso, decía no ha mucho que por qué se había producido la crisis del 2008, y ya no porque es que se hubiera producido, sino porque no habían sido capaces los economistas de avisar de que iba a haber una crisis muy importante en el 2008 y que hoy, en el 2016, sigue exactamente en los mismos términos que estaba en el 2008. Esto preguntaba la reina de Inglaterra. Se lo habéis visto preguntar al amigo Mariano Rajoy, al rey de España viejo o nuevo. Se lo habéis visto preguntar al señor Renzi, a Hollande, a Angela Merkel. No, la reina de Inglaterra sí que lo preguntó y con mucho sentido común. Y la respuesta que se le dio es que gente muy inteligente, o mejor dicho, gente que se creía muy inteligente, en ese mundo de los liberales, verdaderos bodrios tal como ha demostrado los tiempos, gente muy inteligente creyó en cosas que no tenían ningún fundamento. Dos muy importantes: que el mercado se regulaba solo, que cuando había una distorsión el mercado la regulaba, que el libre mercado mandaba en todas las relaciones económicas humanas, que el libre mercado no hay nada como ello. Pues bien, todo eso se demostró que era una fantasía. Y todos los modelos matemáticos que se utilizaron para calcular los riesgos de las operaciones que se hicieron, especialmente las dedicadas a los CDOs y los derivados, los CDS de los que hemos hablado tanto, esos modelos fallaron estrepitosamente porque partían de postulados falsos. El más grave es lo que se carga el liberalismo y el neoliberalismo para siempre, que los mercados se regulan por sí solos. Es falso y como tal el liberalismo está fracasado y el neoliberalismo más todavía. Este verano hemos hablado mucho de neoliberalismo, de derivados, de capitalismo y de poscapitalismo. Os hemos contado 1000 veces la enorme fuerza que tiene el capitalismo, porque en solo 200 años fue capaz de convencer prácticamente a casi toda la humanidad, con excepciones remitidas a pueblos importantes, pero más bien por motivos religiosos o por motivos de cultura y civilización. Me refiero a China, India, incluso continente africano. Pero el capitalismo, sin dudas de ninguna clase, ha tenido una fuerza espectacular. Y aunque como todas las organizaciones humanas nació, creció, se desarrolló, en estos momentos da la impresión de que está muriendo. Aún no lo hemos visto morir, pero sí que da la impresión de que está muriendo. Pero todos sabemos su capacidad de mutar. El capitalismo es como los virus esos que nos atacan a veces con pandemias. El capitalismo es capaz de mutar y encontrar solución. La última solución ha sido terrible. Para mantener los beneficios de las grandes empresas, de las grandes corporaciones multinacionales, se ha visto obligado a tomar medidas muy importantes. Entre las cosas que ha provocado, que algunos dirán que fantástico, es que los sindicatos a nivel internacional han desaparecido.
Resulta estúpido que a estas alturas UGT, comisiones, sindicatos europeos hagan manifestaciones para defender o atacar lo que les dé la gana. Ya no existen. Los jóvenes no van a los sindicatos. Los sindicatos defienden los intereses de sus antiguos afiliados. Los sindicatos se mueren, pero se resisten a morir. No tienen nada que hacer. El capitalismo y el neoliberalismo, de las pocas victorias que ha tenido, esa ha sido una. Se han cargado los sindicatos. Pero también han tenido muchas maldades a la vez que desarrollaban cosas. Al tratar de hacer los fenómenos productivos más rentables, para aumentar la productividad, se han encontrado con que desarrollaban tecnologías de información, o sea, tecnologías de movimiento masivo de datos, tecnologías de producción, tecnologías 3D, tecnologías de todo tipo y variedad, robotización especialmente, que han provocado que el empleo en el mundo, sobre todo en el mundo desarrollado, ha caído de una forma muy importante. Y nos encontramos con que prácticamente el 50% de la población mundial joven está sin trabajo. Bien, me están diciendo que vaya pensando en ir acabando. Y les voy a dedicar una pequeña atención a estos liberales de medio pelo. La realidad es que el libre mercado ya no funciona en ningún sitio, especialmente en Occidente. El libre mercado se lo han cargado. Los mercados de activos, los mercados de acciones, los mercados de deuda, los fondos de pensiones en sus actuaciones, los tipos de interés negativo, todas estas cositas que de alguna manera el liberalismo y neoliberalismo nos han traído y que suponen que ya no existe libre mercado en ningún mercado de commodities o de capitales. Eso nos lo ha traído el neoliberalismo y nos ha provocado una situación terrible. Lehman fue un temblor. Estamos esperando el cataclismo de algo que no han sido capaces de resolver. Llevamos desde 2008, 8 años, y no ha avanzado absolutamente nada. La cara de Draghi el otro día, en su rueda de prensa de todos los tiempos, venía a decir que en Europa el crecimiento está estancado, el paro aumenta considerablemente, no se realizan inversiones, no hay reformas estructurales, la inflación no sube al 2%, los tipos de interés siguen negativos y pueden generar grandes problemas a los fondos de capitales y sobre todo a los fondos de pensiones. Draghi era la viva imagen de la decadencia europea. Y en esas estamos, amigos. Como siempre, recomendaciones. Aparte de los libros, que es donde realmente se encuentran soluciones muchas veces a los problemas, lo que está claro es que todo aquel que profundiza en un tema, al final es el que más sabe. Tenga la formación que tuviera. Si tú dedicas todas las horas de trabajo de tu día para tratar de resolver algo como ahora intentamos unos y otros, la crisis financiera mundial, al final encontraremos el camino. Os he dicho más de una vez que gente que se dedicaba a la especulación y que ha ganado mucho dinero especulando, normalmente son los que mejor conocen los mercados financieros. Esos también son los que valen para resolver los problemas. Es como cuando el FBI utiliza hackers para resolver problemas. Los delincuentes, los verdaderos delincuentes, muchas veces pueden ser los que nos pueden ayudar a resolver los problemas. Mientras tanto, pensemos en ese traje de presidiario para banqueros, políticos, empresarios de la construcción y bienes de equipo, que compran a políticos, a los corruptos. Pensemos en los corruptos de Bruselas y en los corruptos de Frankfurt y pensemos en los jueces prevaricadores. Todos ellos necesitan un nuevo traje, un traje a rayas. Desde Madrid, Ángel Jimeno, saludos a todos.